inicio a nuestra sesión de este día. Y bueno, rápidamente, para entrar en contexto, la clase pasada comentamos el nuevo producto o nuevo tipo de multiplicación que se puede realizar entre vectores, llamado producto vectorial o producto cruz. Y bueno, pues concluimos que este producto da como resultado una nueva cantidad vectorial y esta operación tiene ciertas propiedades. Una de las más importantes es que el producto vectorial no es conmutativo. En comparación a otras operaciones, como por ejemplo la suma, el producto escalar o producto punto, que son conmutativas, esta operación no lo es. Así que, pues, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer los cálculos. Hay que tener muy presente si lo que nos están pidiendo determinar es A cruz B o B cruz A. Sin embargo, es importante notar que la diferencia a la hora de construir cada uno de estos vectores es la orientación. Hay una diferencia de 180 grados entre las direcciones de ambos vectores, según uno escoja qué vector multiplica a qué otro vector. Y bueno, otra propiedad importante, que fue con la que terminamos la clase pasada, y me gustaría ver si todo quedó perfectamente entendido, es que el producto vectorial da como resultado, ya dijimos, un nuevo vector, pero este vector siempre va a ser ortogonal al plano que contiene a los dos vectores que se utilizaron para poder construirlo. ¿Esta última idea quedó claro para todos? Fue el último que comentamos al respecto. Fue cuando calculamos las escalares, ¿no? Que multiplicamos, más bien por su módulo, ¿era? A ver, ¿cómo? De hecho, aquí está, en pantalla. Aquí está con el vector t, y ustedes obtuvieron otro vector, no recuerdo qué nombre le dimos. Creo que era M. M, ok. Bueno, entonces ustedes con el vector M y yo con el vector t, se hizo el producto escalar y se mostró que daba 0, ¿no? En ambos casos. D.M y B.M. Lo cual es un indicio de que efectivamente los vectores son ortogonales al producto vectorial, al vector que se obtiene mediante el producto vectorial. Entonces, ¿sí quedó claro esta última idea? Es muy importante porque seguramente en su siguiente curso de cálculo vectorial van a ocupar muchos de estos resultados, en particular esto de que el producto vectorial dé como resultado un vector ortogonal a otros dos, es una idea bastante importante que se suele retomar. Bueno, también mencionamos la propiedad 6, que es una forma en la que uno puede determinar el módulo de un vector que se ha obtenido mediante el producto cruz. Concluimos que, bueno, al menos esta fue la propiedad, de que ese módulo se puede determinar como el producto de los módulos de los vectores utilizados para producir el producto vectorial multiplicado por el seno del ángulo teta, donde ese ángulo teta es el que se forma entre los vectores A y B. Ojo aquí, ese ángulo teta no es el vector, no es ninguno de los ángulos que se obtienen a través de los cosenos directores, que son otra cosa, ni tampoco es el ángulo que se está formando entre un vector y el eje X positivo. ¿Recuerdan cómo determinar este ángulo en el caso de desconocerlo?
¿Cómo obtenerlo? ¿Sí? ¿Cómo determinan el ángulo que se está formando entre una pareja de vectores? Con con la tangente, ¿no? Del componente Y sobre el componente X. No, justamente es lo que acabo de comentar. No hay que confundirlo con ese ángulo. Ojo aquí. Tenemos el plano XY. Tenemos un vector. Voy a dibujar aquí un vector que voy a nombrar vector R. Y para ese vector, su dirección, que pues por ausencia de más letras la hemos llamado también θ, se puede determinar como el arco tangente de la componente Y del vector entre su componente X. Este no es el ángulo que se está pidiendo, es el ángulo que se forma entre dos vectores. Es decir, si tengo el vector R, podría yo también tener un vector aquí en color verde, vamos a llamarlo S. Entonces, el ángulo que estaríamos buscando, repito, no es este, el de que está ahí dibujado en color azul. Es el ángulo que se está formando entre estos vectores. ¿Cómo determinamos este ángulo que se está formando entre las direcciones de ambos vectores? ¿Lo podemos despejar incluso de la fórmula que puso anterior o es otro procedimiento? Es otro. Lo vimos ya varias clases atrás. Es multiplicar el vector A por el vector B y esto dividido entre sus módulos. Pero ¿cómo está esa multiplicación? ¿Cuál es esa multiplicación? Porque recordemos que hay dos tipos de multiplicación. Tenemos que ser muy específicos. La multiplicación punto. La multiplicación escalar o producto punto, es correcto. Tenemos la relación de que coseno del ángulo θ, donde θ es justamente este ángulo que les comento, se calcula como el producto escalar o producto punto de los vectores A y B entre el producto de sus módulos. ¿Se recuerdan? Sí, profe, ya recuerden. Ok, entonces esta ecuación sirve para determinar el ángulo que se está formando entre dos vectores dados. Cuando ustedes calculan, ocupan la ecuación de θ igual a arco tangente de la componente Y entre la componente X, están encontrando el ángulo que se está formando entre un vector, R por ejemplo, y el eje X positivo. O bien el ángulo que hace el vector S con el eje X positivo, que vendría a ser este otro. Este sería el ángulo θ para ese vector calculado. Los que están en color blanco, con la ecuación del arco tangente. Pero ese no es el que estamos queriendo calcular aquí. Por eso, mucho cuidado, no se vayan a confundir. Entonces, si uno ya conoce este ángulo, a través de esta ecuación, puede determinar el módulo del vector que se produce mediante el producto vectorial. Vamos a ver a continuación un ejemplo para clarificar esto, pero lo importante que quede claro es cuál es el ángulo que estamos aquí determinando, del cual estamos hablando. ¿Más preguntas, comentarios, jóvenes? No, profe. Ok, vale.
Otra idea que está escondida aquí en la propiedad 6 y que tiene que ver con esta ecuación es la siguiente idea. Vean, aquí nos están diciendo que el módulo de ese vector depende, como pueden notar, del ángulo que se está formando entre los vectores A y B, por ejemplo. Entonces, quiero que consideren la siguiente situación. Esto que estoy aquí dibujando, piensen ustedes que es el plano XY. Entonces, aquí tengo el vector A y voy a dibujar, bueno, por separado porque lo voy a estar modificando. Voy a poner por aquí el vector B. Déjenme ponerlo como un solo objeto. Ahí está, para poder moverlo. Vean, tenemos el vector A y el vector B. De hecho, también el vector A me conviene, lo voy a poner como una sola figura. Ahí está. Bueno, si los ponemos así, vean que de forma natural hay un ángulo entre ellos, que es este ángulo llamado θ. Este ángulo va a determinar el módulo del vector de esta nueva cantidad vectorial. Y lo que me está diciendo esta oración que tenemos aquí abajo es que este nuevo vector siempre va a ser ortogonal al plano. Por lo tanto, vean, el vector A cruz B lo voy a dibujar así. A cruz B, ahí está. ¿Qué pasa cuando estos dos vectores apuntan en la misma dirección? ¿Cuánto vale el ángulo que hay entre ellos? De 90 entre 0 y grados. 90, ¿no? Cuando tienen la misma dirección, cuando A y B apuntan hacia el mismo lugar. Los Entonces dos, menos de 90. los dos hacia el este, los dos hacia el sur, los dos hacia el norte, ambos apuntan exactamente hacia el mismo, en la misma dirección. ¿Qué ángulo se está formando entre ellos? 0, ¿no? Exactamente, Cero. el ángulo 0. ¿Sí es claro para todos? ¿Por qué? Sí, profe. ¿Sí? El vector A está así. El vector B, que está ahí en color verde, está también así. Hay un ángulo de 0 grados entre sus direcciones. Es más, si los ponemos juntos, pueden notar que es 0 grados. ¿Vale? Entonces, 0 grados, muy bien. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto vale el seno de ese ángulo? Cero, ¿no? Cero también. Exacto, también 0. ¿Y eso qué significará? ¿Cuánto vale ese módulo? 0, ¿no? 0 también. ¿Y cuál es el vector que sabemos que tiene módulo 0? El vector, el nulo, ¿era? ¿Qué se llamaba? Exacto, ajá, vector, el neutro aditivo o el vector 0. El que tiene como componente 0i, 0j, 0k. Es decir, que cuando estos dos vectores apuntan en la misma dirección, el vector que se obtiene del producto vectorial es el vector 0, que coincide con esta propiedad 1, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces vean, estamos recuperando la propiedad 1 a partir de esta ecuación. O al menos estamos viendo que se satisface la propiedad 1. Bueno, ¿qué pasa cuando estos vectores apuntan de esta manera? El vector A, por ejemplo, así, y el vector B en esta otra dirección. ¿Qué ángulo se está formando entre ellos? 180. 180. Exactamente. Entre ellos, el ángulo es de 180 grados. Cuando eso sucede, ¿cuánto vale seno de ese ángulo?
Igual 0, ¿no? Cero. Muy bien, también Cero. 0. Por lo tanto, ¿qué pasa con el módulo y con el vector en consecuencia que se está obteniendo? Igual a 0. El módulo es 0 y por lo tanto, ¿cuál es el único vector que tiene esa característica de tener módulo 0? Nuevamente el neutro aditivo. Muy bien. Y recuperamos la propiedad 1. Entonces, ahí está. Otra forma de entender la propiedad 1 es esto. Vean que el ángulo que se está formando entre los vectores A y B influye en la cantidad vectorial que se está obteniendo en su módulo. ¿Cuándo obtendremos vamos a decirlo así, el vector construido mediante el producto vectorial con el mayor módulo posible? Lo que pasa es lo siguiente. A ver si lo voy a plantear de esta manera. Vamos a hacer un gráfico donde la variable horizontal es el ángulo θ y la variable vertical es el módulo del producto vectorial. ¿De acuerdo? Ambas cantidades son números escalares, así que las podemos comparar en esta gráfica. Bueno, cuando el ángulo θ vale 0, ¿cuánto vale el módulo del producto vectorial? También 0. 0, muy bien. Cuando el ángulo θ vale pi radianes, es decir, 180 grados, el módulo de este producto vectorial también vuelve a ser 0. Entonces la pregunta será, ¿habrá algún valor entre 0 y pi para el cual este módulo alcance un valor máximo? Sería 90 grados, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuánto vale seno de 90 grados? 1. 1. Y es el máximo valor que adopta la función seno, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando estos vectores son ortogonales, los A y B, su producto vectorial va a tener el máximo módulo. Algo así va a ser. Comienza a crecer el módulo del producto vectorial, alcanza el valor máximo cuando la orientación de estos dos vectores que estamos aquí multiplicando es de 90 grados. Cuando ellos forman 90 grados, el resultado es un producto vectorial cuyo módulo es el máximo posible. Pero si el ángulo que hay entre ellos es cualquier otro, el módulo no va a ser el máximo. De hecho, va a ser mínimo cuando ambos vectores estén apuntando en la misma dirección o bien estén rotados uno respecto al otro 180 grados. Entonces, ¿sí ven cuál es lo que está pasando aquí? Cómo el ángulo que hay entre estos vectores va a ir afectando qué tan largo es ese vector producido mediante su producto vectorial. Sí, profe. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, eso es algo importante a anotar aquí, a rescatar con esta propiedad. Entonces, ahí hay una manera, digamos, de que nosotros controlemos, por decirlo de algún modo, el módulo de ese nuevo vector. Y todo depende, no solamente, claro, de los módulos de los vectores A y B, sino de cómo es, del ángulo que se esté formando entre ellos. Bueno, ya casi para terminar con esta parte conceptual, vamos a ver una rápida demostración para relacionar esto que estamos viendo aquí, esta ecuación, que nos da el módulo de un vector, que construido mediante el producto vectorial, y el área de un paralelogramo. Así que bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Interpretación geométrica del producto vectorial. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una pareja de vectores U y V. Aquí
vean que aparecen flechas, así que no son necesariamente unitarios. Simplemente los escogí o los nombré de esa forma. Bueno, cuando nosotros tomamos una pareja de vectores que tienen el mismo punto en común, como es aquí, en este caso, el origen, nosotros podemos construir un paralelogramo en una región delimitada por estos dos vectores. De hecho, en eso se basa el método del paralelogramo, cuando se suman vectores, si recuerdan. Tenemos una pareja de vectores, se trazan dos líneas paralelas a cada uno de estos vectores, y la intersección de estas dos líneas nos da el vector resultante o el vector suma. Bueno, en este caso no queremos el vector suma. En lo que nos vamos a enfocar es en el paralelogramo que queda encerrado dentro de esta construcción gráfica. De hecho, aquí como pueden ver, el paralelogramo pues está mostrado en color azul. Y aquí podemos notar que hay un ángulo que se está formando entre el vector B y el vector U. ¿Vamos Sí, bien hasta profe. aquí? ¿Sí, Sí. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, vale. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuánto valdrá el área de ese paralelogramo? De hecho, ¿cuál es el área para cualquier paralelogramo? ¿Recuerdan? ¿Cómo se determina? Un paralelogramo bastante simple es el rectángulo. Base por altura. Así, exacto. Base por altura. Teniendo la longitud de la base y la longitud de la altura, podemos conocer el área que encierra esa figura geométrica. En particular, este paralelogramo, aquí mostrado en color azul. Bueno, para hacer entonces esa construcción, vamos a notar lo siguiente. Vean aquí. Si nosotros vemos desde arriba el paralelogramo, veríamos algo como lo que está mostrado en la figura del lado derecho. Vamos a hacer las siguientes identificaciones. El lado que está fungiendo como la base, vamos a llamarla B de base, tiene como longitud el módulo del vector B, del vector amarillo, ¿cierto? A ver, compárenlo. Sí, profe, solamente lo enderezó, ¿no? Para... Sí, digamos aquí estoy como que viéndolo desde arriba, porque en la figura original, como es un paralelogramo que está en un plano, no necesariamente en el suelo. Tridimensional, ¿no? Exactamente. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, hacemos esa identificación. Lo vemos desde arriba o nos las ingeniamos para verlo de esta forma. Ahí cambiamos la perspectiva. Bueno, entonces podemos identificar rápidamente que esta base, que es este lado en color amarillo, pues es igual al módulo del vector V, el que está aquí abajo. Ahí está. Y este lado, vean, este lado en el paralelogramo, lo vamos a llamar L. Y es igual al módulo del vector U. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. sí, profe. Vale, ok. Y aquí seguimos indicando el ángulo θ que se está formando entre la base, digamos, y esta línea de color verde que tiene longitud L o módulo del vector U. Bueno, pero ¿qué recordamos? Que el área de este paralelogramo se determina como base por altura. La altura no la conocemos. No es un dato que nos están dando directamente. Nos están dando cuánto vale este lado, que sí sería la base, pero nos están dando la longitud de este otro lado, o de este, no de la altura. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de esa altura? Hay que determinar los módulos de cada vector y después ya proceder a hacer la operación base por altura, ¿no? O sea, multiplicándolos. Pero ¿cuánto vale la altura? Esa es la pregunta. Lo resolvemos con el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Se puede? ¿Qué nos quedará?
¿El teorema de Pitágoras aplicado a qué? Al rectángulo que está aquí en color verde. Sí, para obtener la altura. Ok. Pero el teorema de Pitágoras, si yo no más recuerdo, involucra este lado, que en principio tenemos, es el módulo del vector U. Este lado que no conocemos. Y tampoco conocemos este cachito. Exacto. O sea, nos faltan los dos valores del cateto. Cateto opuesto y cateto adyacente. Así que si quisiéramos aplicar tal cual el teorema de Pitágoras, pues estamos en problemas. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, ley de senos o ley de cosenos a triángulos rectángulos? Sí, aunque es como aplicar la ley de senos o de cosenos a un triángulo rectángulo es, como se diría, matar a la mosca a cañonazos. Se dice coloquialmente. No sé si están conscientes de qué significa eso. Profe, ¿y nosotros tendríamos el valor del ángulo o no lo tendríamos? Vamos a asumir que sí. Ese es un valor dado aquí. En esta figura, los valores dados son los módulos del vector B, del vector U y el ángulo que hay entre ellos. Esos son los datos conocidos, porque están dados en la figura inicial. Pues es que sí sería útil. Bueno, ahorita con ley de senos, ¿no? Podemos hacer una igualdad con bueno, es que el de 90. Ay, no. El seno de 90 es 1. Sí lo pueden aplicar, sí. Incluso la ley de cosenos. Pero como les digo, es demasiado. Es querer matar la mosca a cañonazos. De hecho, es mucho más simple que eso. Es mejor con el seno, ¿no? Cateto, Es pues. para una lo ponemos. función trigonométrica. Exacto. ¿Cuál función trigonométrica ya la mencionaron? ¿Cómo Ah, del relacionamos? seno. ¿Qué El quedaría? seno. Exacto. El seno del ángulo θ que está dibujado aquí es igual. Cateto opuesto. ¿Qué sería en este caso? Altura La h, altura, ajá, sobre L. sobre L, que es igual al módulo del vector U. Entonces, pues vean, era mucho más sencillo que aplicar leyes de senos y cosenos. Digo, se puede aplicar, pero pues creo que sale más rápido viéndolo de esta forma. Recordando la definición de la función trigonométrica seno de θ. Entonces, listo. Si despejan de esta ecuación h, que está en color blanco, el valor de h, pues ya dejan todo en términos de el módulo del vector u, que es conocido, porque conocemos el vector u, y el ángulo θ que hay entre ellos dos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. vale. Entonces, nuevamente, ¿cuánto vale el área o cómo se calcula el área de este paralelogramo? ¿Cómo era entonces? Base por altura. Base por altura. Entonces, pues, vamos a hacer ese cálculo. Aquí está, ¿no? Área es igual a base por altura. La base, ahí la dejamos. H, ya vieron de dónde surge, ¿no? Despejar lo que está aquí. Y da como resultado L por seno del ángulo θ. Pero si esto que está aquí lo escribimos en términos de los datos del problema o con la notación del problema, módulo de B por módulo de U por el seno del ángulo que hay entre ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y esto quién es? ¿Quién Lo que dijimos? teníamos en un inicio, ¿no? Bueno, similar a lo que teníamos en un inicio de C, del Ajá. módulo de C, Y el módulo y ese vector C, ¿cómo se construyó? Según por la el propiedad 6. producto vectorial. Ajá. Entonces, ¿esto a qué se da igual? ¿Al módulo de Al quién? módulo del producto El producto cross vectorial. de los dos vectores que teníamos en un inicio, ¿no? ¿Qué serían? Creo que era A y B. No, aquí, con esta ecuación, no. Aquí, no. El Uy, güey. módulo de V y U. Exacto.
Ahí está. Esto que está aquí en color blanco, verde y amarillo es igual al módulo del producto vectorial de B con U. Entonces, ahí está la interpretación, una interpretación que le podemos dar a esta cantidad vectorial, bueno, a su módulo. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí, profe. la interpretación métrica es la siguiente. Cuando uno calcula el módulo del producto vectorial de cualquier pareja de dos vectores, U y V, lo que se está encontrando implícitamente es el área de un paralelogramo delimitado por los vectores U y V. ¿Sí queda clara esta idea para todos? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, esa área que está ahí encerrada en color azul, ¿cuándo será mínima? ¿Cómo podrían minimizar esa área? Cuando trabajemos con vectores unitarios o menores a 1, No, de otra manera. Cuando nuestro ángulo se acerque a 0 grados o a Eh, 180, ¿no? exacto. Cuando el ángulo entre estos dos vectores sea cero, o muy cercano a cero, ese paralelogramo se va a aplastar, ¿cierto? Va a empezar a aplastarse tanto, que prácticamente va a quedar como una línea recta. ¿Y una línea recta tiene área? No. No. Y esto nos recuerda la propiedad 1. Cuando los vectores apuntan en la misma dirección, producen un vector, el vector 0, que tiene módulo 0, que vendría a decir que el área de ese paralelogramo es 0. ¿Cuándo el área de ese paralelogramo va a ser máxima? ¿Qué forma va a tener ese paralelepípedo, perdón? No, paralelogramo. cuando sus ángulos valgan 90. ¿Y qué figura geométrica estamos recuperando de esa forma? Un cuadrado. Un rectángulo, ¿no? Un rectángulo, porque los Sí, lados no rectángulo, necesariamente rectángulo. tienen que ser Sí, iguales. sí. Entonces vean, si dados los mismos vectores con sus módulos fijos, los orientamos de manera que den un rectángulo, es decir, son ortogonales entre ellos, entre sí, estamos obteniendo una figura que tiene el área máxima posible. Si esa abertura entre los vectores U y V, ese ángulo θ, cambia, toma cualquier otro valor distinto a 90 grados, el área de ese paralelogramo no va a ser la máxima posible. Fijando, claro, las longitudes de los lados. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Con esta interpretación geométrica. Ninguna, profe. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el siguiente ejercicio para ver en práctica en la propiedad 6, esto del módulo. Bueno, para ello, vamos a determinar el módulo del vector que ustedes obtuvieron o del que yo obtuve. Recuerden que no importa cuál utilicemos, los módulos van a ser exactamente iguales, lo único que cambia es la dirección. Bueno, entonces, si recordamos, habíamos trabajado estos vectores. El vector D, el vector B y el vector T en mi caso, y en el que ustedes obtuvieron, era un vector con las mismas componentes en valor absoluto, pero con una dirección distinta. ¿Sí recordamos esa parte?
Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, lo que les pido a continuación es que ustedes determinen el módulo de ese vector, del vector M que obtuvieron, pero con la forma que ya conocemos, ¿no? La estándar, donde hay que elevar al cuadrado cada componente, sumar todos esos términos, después extraer raíz cuadrada. Bien, háganlo y me comentan qué valor obtienen. Repito, determinen el módulo de ese vector mediante la forma estándar. Bien, ¿ya lo tienen? El módulo de ese vector. No, profe. El módulo de T, ¿verdad? El módulo de T o el módulo del vector M que ustedes obtuvieron. El módulo de T es 40. Bueno, pero no es tan exacto porque creo que da decimales, ¿no? No es una raíz exacta. 0.01. Ok, muy bien. Ahí está entonces. El módulo de ese vector, del vector T, que es exactamente igual al módulo del vector M, es 40.01. Bien, calculado mediante la forma estándar, la que ustedes ya conocen. Ahora vamos a ocupar la propiedad 6. Digamos, vamos a ponerla a prueba. A ver si es cierto, ¿no? Lo que me están contando aquí. Bueno, para esto, ¿qué necesitamos según la propiedad 6? El producto cruz de nuestros dos vectores. El módulo del producto cruz de nuestros dos vectores. Pero ese ya lo tenemos. Entonces, este que se obtuvo, 40.01. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cuál es la otra forma de calcularlo? El producto de sus módulos y el seno, por el seno, ¿no? ¿De quién es? ¿El producto de los módulos de quién? ¿De quiénes serían? De D por B. Ajá, el módulo del vector B por el módulo del vector D y multiplicarlo después por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Hagan el cambio aquí. D o B, como gusten. D cruz B, que es lo que llamaron ustedes el vector M o yo llamé vector F. O T, perdón. Y esto es igual al módulo del vector D por el módulo del vector B por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. ¿Sí es claro entonces lo que hay que hacer ahora para poner a prueba la propiedad 6?
Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces calculen cada uno de estos dos módulos, la del vector D y la del vector B. Calculen sus módulos, porque los vamos a necesitar. Vamos a utilizar la propiedad 6 para determinar el módulo del mismo vector, del vector T, por ejemplo. ¿Le damos los módulos por separado o ya el producto? Por separado. Ah, pues el de D, perdón, me dio que era raíz de 41. Ok, Y el de D, más bien, y el de B, raíz de 61. ok, muy bien. Ahí está entonces. Ya tenemos los módulos. ¿Qué nos falta por determinar ahora? ¿O qué otra Su información ángulo. necesitamos? El ángulo que se está formando entre ellos dos, muy bien. ¿Y cómo determinamos ese ángulo? Es la división del producto punto de los dos vectores, bueno, entre Ajá, el producto de sus módulos. ok. Y a eso se le toma el arco coseno, ¿no? Sí, Ok, entonces pues ya tenemos toda la información. Bueno, excepto tal vez el producto escalar entre B y D. ¿O ya lo tenemos? No recuerdo. Creo que no. Si no, no importa. Se calcula. A ver. Aquí ya tenemos la expresión. El ángulo que hay entre vector D y vector B lo vamos a determinar como el arco coseno del producto escalar de estos dos vectores entre el producto de sus módulos. Bueno, aquí está explícitamente el desarrollo del producto escalar. A ver, déjenme ver si se ven los vectores. Ahí está. Sería menos 4 por 0 más menos 5 por 0 más 5 por 6. Ya lo tenían ustedes, ¿cierto? Creo que era 30, ¿no? En algún momento les dio a ustedes ese resultado. Bien, pues lo que hay que hacer ahora es dividir ese valor de 30 entre el producto de raíz de 41 por raíz de 61, calcular el arco coseno y ver cuánto da. 53.13. 53.13, ¿ok? Muy bien, 53.13. Entonces aquí vamos a hacer una corrección. 53.13 grados. Hasta aquí, jóvenes, ¿vamos bien con lo que se está haciendo? Sí. Ok, bien. Pues lo que resta con esta información ya es aplicar la igualdad que nos da la propiedad 6, en la que podemos pues, tener lo siguiente. El módulo de ese vector t se puede determinar como esta operación. Módulo del vector d por módulo del vector b por el seno del ángulo que se ha formado entre ellos dos, que es de 53.13. Entonces, pues todo esto que tenemos se sustituye. Aquí vuelvo a hacer la corrección. 53.13. Muy bien. ¿Y eso cuánto les da? $40.01, ¿no? ¿Sí les da exactamente 40.01? Me dio 40.007. Ok. ¿Y eso a qué se deberá? ¿El ángulo fue de 43.13 grados así exactamente o se truncó o redondeó? Ah, sí, sí se truncó. Me dieron un buen de decimales. Ah, ok, vale. Entonces ahí está la razón. No es porque el cálculo esté mal, sino que el haber truncado el ángulo, pues ahí nos da esos errores. Pero se acerca, ¿no? 40
.007 fue lo que entendí. Sí. Sí, Ahí profe. está. Sí. Vale, entonces, pues la diferencia no es mucha. Entonces, pueden ver que si hubiésemos tomado el ángulo con todas sus cifras, se puede obtener la igualdad exacta. Entonces, vean, si el módulo calcula de la forma estándar, elevando cada componente al cuadrado y sumándolas y después extrayendo raíz cuadrada, es equivalente a que ustedes hagan este otro procedimiento. Sí, profe, con todos los decimales sí da 40.01. Ok, muy bien. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre este problema o este ejemplo? ¿Se No, pueden profe. formar otras figuras? Otras figuras, por ejemplo, ¿con qué? ¿Cómo? No. Con, pues ya ve que al momento de hacer bueno, o sea, con el procedimiento que nos da se forma un paralelogramo. Sí. Podemos obtener otras figuras si añadimos más vectores. Sí, pero ¿con qué intención o cómo? Pues supongo que todas siguen el mismo principio, ¿no? En caso de que nos pidiesen en algún momento calcular sus áreas. Ok, no, pero aguas. Aquí estamos calculando el área delimitada por una pareja de vectores. O sea, esto que acabamos de demostrar, la interpretación geométrica del producto vectorial, es válida cuando tenemos una pareja de vectores, los cuales dan lugar a un paralelogramo. Si tomamos en cuenta más vectores, entonces estamos saliendo de esto que estamos planteando aquí. O sea, no se cumpliría el hecho de calcular el área mediante un producto vectorial, porque tenemos más vectores de los que necesitamos realmente. Solamente necesitamos 2 aquí. No sé si logro darme a entender bien. No, sí, profe. Ya, me quedó claro. Creo que estaba interpretándolo mal. Ok, muy bien. Gracias. Sí, de nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Antes de ponerlos a trabajar un poco. De momento no, profe, creo que sí está claro. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un conjunto de ejercicios. Déjenme ver dónde está. Ok. Deberían estar viendo un PDF. Déjenme ver aquí, cambiar. Sí, aquí está. El ejercicio 23 dice, bueno, el ejercicio en general trata sobre determinar un vector unitario que es perpendicular al plano que forman dos vectores. La instrucción concreta dice, determinar cuál es el vector unitario que es perpendicular al plano formado por los vectores que ahí están dados. El vector A igual a 3i menos 2j más 5k y el vector B que es igual a 4i más 4j menos 3k. Antes de comenzar a hacer cuentas, ¿queda claro qué información les están dando y qué les están pidiendo hallar? A ver, determinar cuál es el vector unitario que es perpendicular al plano formado por esa pareja de vectores. Tiéndalo con cuidado para saber cómo hacerle.
unitario que es... A ver, está pidiendo varias cosas en este problema, porque nos habla de vector unitario y nos habla de que sea perpendicular. Entonces, a ver, hay que entender bien esto. El vector unitario es pues que tiene que tener módulo 1, ¿verdad? Y Sí, ¿cómo sabemos que un vector es perpendicular a nuestros vectores o cómo lo podríamos determinar? muy buena pregunta. A ver, fue justamente con lo que iniciamos. Sí, o sea, con lo de la propiedad 1, ¿no? De que si tienen la misma dirección, pues su C es 0, ¿no? Ok, pero ok, entiendo la propiedad 1, pero la propiedad 1 nos dice dos casos bastante concretos. ¿Qué pasa cuando los dos vectores apuntan en la misma dirección o cuando hay 90 grados, 180 grados entre ellos? En ambos casos, se obtiene el vector 0 como resultado, pero no es lo que nos están pidiendo aquí. Nos están pidiendo, olvídense por el momento de que sea unitario. Primero hay que construir un vector que cumpla la característica de ser perpendicular al plano formado por esos vectores. A ver, ¿cómo determinan un vector que sea perpendicular a una pareja de vectores? Cuando sale de los dos vectores que lo hicieron, ¿no? O sea, crear otro vector. ¿Cómo se obtiene? Um, con el producto cruz. Exacto. Entonces recordemos, ¿qué se obtiene del producto? Cuando dos vectores A y B se multiplican vectorialmente o mediante el producto cruz, ¿qué se obtiene? O un vector ortogonal al plano que los contiene. Exacto, que es lo que está aquí pedido, ¿no? Sí, sí, queda claro entonces lo que se está pidiendo aquí implícitamente o cómo hay que determinar esto. Creo que sí, profe. Ok, y una vez que tengan ese vector que ya saben que es perpendicular al plano que forman los vectores A y B, ¿cómo dan u obtienen el vector unitario que aquí les están pidiendo? Sacamos su módulo Ajá, y lo podemos dividir, vaya, pues otra vez entre su módulo, ¿no? ok, ¿a quién? ¿A quién le Al, aplicamos eso? al vector resultante. Del producto vectorial. Sí, exacto. Ahí está. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Preguntas? Con lo que hay que hacer entonces. No, profe. Ok, bueno, entonces determínenlo. Determinen ese vector unitario que es perpendicular al plano formado por esta pareja de vectores. A y B. Y lo comentamos. Lo revisamos a ver si surge alguna duda o algún problema al respecto. ¿Les parece bien 5 minutos para hacer ese ejercicio? Ok, Sí, vale, profe. entonces en 5 minutos revisamos el resultado que ustedes al que llegan. Tienen que dar u obtener un vector que sea unitario y que sea perpendicular al plano formado por los vectores A y B, que están ahí dados.
Creo que ya lo tengo, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Para que nos puedan compartir entonces el resultado. Voy. ¿Ya se ve? Sí, ya. Solo que no sé cómo voltearlo. En ver. Ah, Y ya. después en sí, rotar. Ay. Oh, Dios. Ay. Ahí está. Bueno, la verdad el procedimiento lo hice un poquito al aventón. Pero bueno, esta parte es la del producto vectorial. Aquí están sus procedimientos de los resultados de las minis determinantes que se me formaron. Y en la parte de aquí abajo es el vector resultante que me dio menos 26 en I, más 26J, más 20K. Posterior a ello, pues calculé su módulo y me dio esto. Esto que está aquí. Me dio 3 raíz de 213. Ok. Y pues como queremos un vector que tenga módulo 1, o sea que sea unitario, pues basta con dividir a cada término sobre su módulo, ¿no? Bien. Y bueno, menos 26 sobre 3 raíz de 213 en I, más 29 sobre 3 raíz de 213 en J, más 20 sobre 3 raíz de 213 en K. Y esto, si queremos sacar su módulo para comprobar que sí sea unitario, bueno, pues lo metí en mi calculadora y me dio 1. ¿Cómo en la calculadora? ¿Qué se metió en la calculadora? Pues cada componente elevado Ajá. al cuadrado. Ok. Y sí. Vale. Ajá. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Llegaron al mismo resultado? ¿Obtuvieron algo distinto? Profe, yo en I tuve otro resultado y Ajá. fue porque menos 2 por menos 3 pues es Yo también, 6 profesor. y no menos 6. Es Y 6. menos, menos 20 pues a menos 14 y él tiene menos 26. Ok. Sí, Creo que sí. no, se sumó cuando Sí, era resta. sí, Vale. tiene razón. Ok, bueno. Entonces ahí, como les mencioné ahí los signos. Aquí el tema con este tipo de producto es la presencia de estos signos negativos. Ok, entonces la componente en el eje X es menos 14, ¿no? Menos 12, ¿no? Menos 12. A ver, son 6 por 6, son 6. No, sí, menos 14, menos 14. 14. Ajá, 14, menos 14. Vale, muy bien, menos 14.
Después más 29J, más 20K, ¿ok? Y el procedimiento es determinar el módulo. Y una vez que se tiene el módulo, pues ya se construye el vector unitario. Muy bien. Entonces, a ver, una forma de probar que lo que estamos haciendo es correcto también es verificar que el producto escalar de este vector ahí sombreado, por ejemplo, en amarillo, con A o con B, tiene que ser en ambos casos 0. Entonces, si ustedes llegan a tener duda de estaré bien, estaré mal, por ejemplo, lo de probar que al tomar el módulo les da como resultado el 1, entonces estarían mostrando o verificando que ese vector en verdad es unitario. O sea, hicieron bien la cuenta. Pero faltaría ver si en efecto es ortogonal a A y a B. Entonces, ¿cómo verifican eso? Pues tomando el producto escalar. ¿Sí es claro esta última parte que les comento? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces, en este caso, por ejemplo, si se tomara el producto escalar entre el vector A y el vector menos 26i más 29j más 20k, seguramente no daría 0. Y eso es un indicio de que por ahí pasó, ¿no? Un errorcillo ahí. Pero si metemos el valor de menos 14i en la primera componente, seguramente sí nos dará el valor de 0, como es de esperarse, en el producto escalar de A con este vector, o de B también con este vector. ¿Observaciones, comentarios, jóvenes, sobre este ejercicio? ¿Nadie hizo el B cruz A? ¿Alguien lo hizo por casualidad? No, profe, yo no. ¿No? Ok, bueno. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Sí, profe. Ok, entonces, lo que estaría pasando es lo siguiente. Estoy mostrando otra vez la pizarra. Entonces, imaginen, tenemos el plano formado por los vectores A y B. Pues aquí está el vector A. Y por acá tenemos el vector B. Con un ángulo entre ellos dos. Bueno, el vector que ustedes obtuvieron se formó A cruz B. Entonces, ¿qué orientación va a tener ese vector? Bueno, quiero que hagan lo siguiente en la pantalla. A ver, déjenme ver. Sí. Vamos a hacer una vista superior de esto. Vean, aquí está el vector A y aquí está el vector B. Estamos viendo desde arriba. Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que pongan la palma de su mano derecha sobre el vector en color azul, el vector A. Como si estuvieran saludando a alguien. Pero en la dirección del vector A, ¿de acuerdo? Y quiero que cierren, empiecen a cerrar los dedos como en forma de un puño. Ahora les hago la siguiente pregunta, si están haciendo esto que les comento. Al cerrar el puño, ¿están alcanzando a llegar al vector B, el que está en color verde? O sea, ¿sus dedos llegarán a tocar el vector B? No. No. Ok, ¿todos de acuerdo? Repito nuevamente, coloquen la palma de su mano como si estuvieran saludando a alguien, pero en la dirección del vector A. Es decir, pongan su palma sobre este vector.
Y comienzan a cerrar su palma en forma de puño y verán que no es posible alcanzar a llegar al vector B. Bueno, entonces giren su mano, giren la muñeca de su mano de tal manera, o sea, tal vez no les va a costar un poquito de trabajo, porque pues el brazo a veces no puede girar tanto. Igual, manteniendo como si estuvieran saludando, pero ahora roten su mano de manera que su pulgar esté apuntando hacia la pantalla. Y ahora cierren nuevamente el puño en dirección al vector B. ¿Ahora sí lo llegan a tocar? Sí. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, quiero que cierren ahora sí el puño completo y extiendan el pulgar. El pulgar les está indicando hacia dónde se está construyendo el vector que acaban ustedes de obtener analíticamente. ¿Hacia dónde está quedando el pulgar? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? ¿Hacia adentro? Exacto, hacia adentro de la pantalla. Es como si estuviera apuntando justamente hacia la pizarra. Entonces, eso gráficamente quiere decir que el vector que ustedes obtuvieron de multiplicar A cruz B es este. ¿Qué nombre quieren darle a ese vector? Porque no tiene nombre. Sí. Ok, vector C. Entonces, el producto de A cruz B les está dando un vector que es ortogonal a A y a B, pero es que está quedando por debajo del plano que estos dos vectores están formando. Está apuntando hacia abajo. Repito, esto es porque construyeron A cruz B. Ahora, ¿cómo se verá la otra operación? Que es cuando invierten el orden, es decir, toman B cruz A. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que nuevamente coloquen la palma de su mano derecha como si saludaran a alguien, pero ahora en la dirección del vector B. Ahora ya no en el vector A, sino quiero que lo pongan en la dirección del vector B, el que está en verde. Y después, ya que tiene la mano colocada, la palma de la mano derecha, como si estuviesen saludando a alguien, sobre la dirección del vector B, cierren el puño y díganme si al hacer esto, sus dedos llegan a tocar al vector A. Tampoco lo toca. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, si ponen la palma así, aquí, bueno, aquí está la palma, aquí están, no soy muy bueno dibujando, aquí están la punta de los dedos. Déjenme quitar esta línea. Déjenme ver mi mano. Ajá. Aquí está el pulgar. Ajá, aquí está el dorso. Están los dedos. Ahí está la mano. Si cuando cierran el puño, mueven sus dedos en esta dirección, en la dirección de las flechas de color blanco. Sus dedos no se acercan. Entonces, sí se tocan. Ok. ¿Hacia dónde queda su pulgar si lo extienden? ¿Hacia la pantalla o saliendo de la pantalla? Saliendo de la pantalla. Saliendo de la pantalla. Eso quiere decir que el vector que se construye de B cruz A apunta hacia afuera del plano que forman sus vectores A y B. Vamos a llamarlo D. Y este es B cruz A.
también forma 90 grados con los otros dos vectores. Esto es lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Y bueno, pues el nombre es evidente porque pues, se ocupa la mano derecha para, mediante este ejercicio que hicieron, determinar la dirección del vector que se obtiene de la multiplicación vectorial de otras dos cantidades. Entonces aquí es muy importante, como ven, ¿qué vector va primero? Si ponen A cruz B, notarán, bueno, vieron que tuvieron que rotar la mano, ¿no? Para poder hacer el ejercicio, para hacer que sus dedos, la punta de sus dedos, al cerrar la mano para formar un puño, tocaran al otro vector. Entonces eso nos indica que la dirección del vector C, en este caso, está apuntando hacia abajo del plano formado, ahí en color amarillo. Si cambian el orden de los factores, B cruz A, colocan la mano ahora en la dirección del primer vector, el vector verde, y cierran su mano para formar un puño, y en esta ocasión sus dedos sí tocan o sí se dirigen hacia el vector A sin ningún problema. Entonces el pulgar les apunta de manera distinta. Ahora saliendo de la pantalla. Es lo que ustedes hicieron, esencialmente. Entonces, cuando ustedes cambian el orden, en este tipo de problemas, está bien si lo hacen. Porque al final del día están también obteniendo otro vector unitario, que es ortogonal. Solo que uno apunta fuera del plano formado por los vectores, o digamos hacia arriba, si este fuera el XZ. Vean, si este fuese el eje Z, el vector D apunta sobre el eje Z positivo y el vector C apunta en el eje Z negativo. ¿Sí quedó claro esto, jóvenes? No tendrá un video para la de la mano derecha. Lo pueden, en los textos que tenemos ahí en Classroom, lo pueden checar, o incluso googlearlo una vez que termine la clase, si tienen tiempo. Lean regla de la mano derecha, o si no, yo para la siguiente clase les elaboro un video donde vean ustedes sobre todo cuál es la posición de la mano. Sí. Profe, por Sí. favor. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre la interpretación de lo que ustedes obtuvieron? Entonces, esta regla nos va a indicar si el vector resultante, si el vector resultante es perpendicular a mis dos vectores. Más bien va a indicar, imaginemos que el plano que está formando cualquier pareja de vectores es la pantalla. Entonces la regla de la mano derecha nos va a indicar si el vector en cuestión, el que se obtiene del producto vectorial, apunta fuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla. Porque siempre va a ser ortogonal. Eso es una regla que no cambia. Pero aquí recordemos o veamos en la figura, hay dos maneras de tener un vector ortogonal. Uno que apunta así, vean, es ortogonal al plano, a la sábana de color amarillo. Y también tenemos este otro. O ya, entonces el producto cruz siempre nos va a dar un vector resultante octogonal, ¿no? Al plano que contiene a los dos vectores A y B, exacto. Entonces lo único que tenemos que averiguar, se podría decir, es si va hacia arriba o abajo, ¿no? Se podría decir de cierta manera. Exactamente, hacia arriba o abajo del plano formado. O sea, Sí, gracias. solamente quedan estas dos opciones. O sea, realmente vamos a tener estas dos opciones, o arriba o hacia abajo. O si el plano, por ejemplo, si el plano fuese así, como una pared, habría dos opciones, a la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿no? En este caso. Cualquiera de estos dos vectores es ortogonal.
¿Cuál es la diferencia? Pues si se calcula el primero como A cruz B o como B cruz A. Sí, profe, gracias. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, ya para ver el siguiente ejercicio, déjenme compartir la pantalla. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, o la idea con los ejercicios es que ustedes empleen los conceptos que estamos viendo para resolver pues, otro tipo de problemas. Por ejemplo, el ejercicio 25, que espero que se vea ya en el PDF que les estoy compartiendo. En general, el ejercicio 25 trata sobre el cálculo del área de un triángulo en el plano XY. Nos dice, sea el triángulo cuyos vértices son los que se muestran ahí. El punto, aguas aquí, esa anotación es para puntos, no para vectores. El punto A tiene coordenadas 2,-3. El punto B, coordenadas -4,6. Y el punto C, 0,4. Nos pregunta, determine el área del triángulo que tiene del que está formado con estos vértices. A ver, ¿cómo lo harían? ¿Cómo, con lo que ya hemos visto hasta ahora, podrían ustedes utilizar? ¿De qué manera para resolver esto? Les están dando como información los vértices de un triángulo. A, B y C. Y con esa información a ustedes les viene a determinar el área de ese triángulo. A ver, voy a la pizarra para pues hacer algunas construcciones ahí. Pero vayan pensando, a ver, ¿cómo utilizar esa información de los vértices para calcular lo que les están pidiendo, pero empleando lo que hemos visto hasta ahora? Ok, entonces, bueno, esto vamos a ver para acá. Y ahora pongo en pantalla el problema. A ver, calcule el área de ese triángulo. Entonces, bueno, para pues guiarnos un poco en este problema, podemos construir un croquis, ¿no? Un plano cartesiano. Ok, para pues ver, a ver cómo está estos puntos. Entonces, el primero dice 2,-3. 1, 2, 1, 2. Cada 2 cuadros es una unidad aquí, para que se vea bien la figura. Aquí está el punto A en color azul. Después el punto B, coordenadas -4,6. Entonces nos vamos hacia acá. -1, -2, -3, -4. Y hacia arriba son 12 cuadritos en mi caso. Entonces serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el punto B. Y el punto C dice 0,4. 0 en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. El punto C. Entonces, si unimos los puntos, B, A y C. Ese es el triángulo, ¿de acuerdo? Que tiene como vértices los puntos ahí indicados en el problema. La pregunta es, ¿cómo determinan el área de ese triángulo? Utilizando lo que sabemos hasta este momento.
primero sería encontrar el módulo de, bueno, yo creo que es que no sé si se puede sumar o algo así para encontrar el vector resultante de las coordenadas, es decir, x con x, y con y después de ahí encontrar el módulo y así sabremos la longitud de un lado, pero no sé cómo sería con los otros lados. Ok, ajá. Calcular las longitudes de los lados. Esa sería una forma de hacerlo. Pero como el triángulo, pues, bueno. Podemos encontrar sus vectores posiciones, ¿no? Primero. Tenemos los puntos, solo sería cuestión de ir trasladando, o bueno, como lo que hicimos en los primeros ejercicios, de respecto a un punto, encontrar el Ajá, vector resultante de otro. Bueno, el vector posición, perdón. Entonces, supongamos, podemos trabajar con el punto A ajá, y sería X, bueno, o sea, obtener tenemos las coordenadas, ¿no? Obtenemos su sí, resta de cada coordenada en X y en Y, y eso nos daría un nuevo par ordenado, y eso no son las componentes en Y y en J de nuestro vector, que en este caso supongamos si queremos hacer AC, sería 0 menos 2 en I más... ok, ajá. O sea, primero hay que determinar quién va a ser nuestro vector, nuestro punto inicial, nuestro punto final, ¿no? Sí, Ok, aquí ¿quién sería el punto inicial? bueno, yo estaba empezando a trabajar con A. Con A, ok. Y el punto final sería C. Sí, Ok, entonces eso nos habla de que tenemos un vector así. exacto. Ok, ese vector, ¿qué nombre recibe? Pues sería AC. Ok, vector AC. No hay que olvidar la flecha Sí, que nos indica eso. Ok, ahí está el vector AC. Ya, se construye. Después, obtenemos el vector AB. vector AB, ok. Entonces aquí voy a dibujar otra línea. Ajá. Esta. Y esta entonces será el vector AB. Sí, Este que profe. está aquí. Ok, bueno. Ya, Y ya los tienen. para encontrar a BC, que pues para tener los tres lados de nuestro triángulo en términos de vectores, Ajá. pues supongo que sí podemos cambiar el punto de origen, ¿no? Como de bueno, de nuestro plano en este caso, con el que estamos trabajando. Sí, es como en la analogía que les ponía, ¿no? Eso es, Sí, pues, desplazarnos a un nuevo lugar y a partir de ese nuevo lugar comenzar a contar pasos. entonces sería el vector BC, Ajá. ¿A dónde va? ¿De dónde a dónde va ese vector? de B a C. De B a C, ok. O, es que, ¿cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué? Sí, sí, cambia la dirección. Mm. Sí, Sí, de B a C, de B a C. de B a C, ok. Aquí estamos complaciendo al cliente. B a C. Ya los tenemos todos en términos de vectores. Ajá, Ahora sí podríamos calcular sus módulos para obtener pues las longitudes de cada vector. ajá. Y ya que Y tengan las longitudes, ahora viene el dilema. Sacamos los componentes, digo, los módulos, ¿no? ok. Conociendo los módulos, sabrán las longitudes de cada lado del triángulo. Sí, exacto. Sí. Ok. Y después, ¿cómo determinan con esa información? Pues tenemos que saber su altura. Ajá. Y pues la altura podría, en ese triángulo, Ahora sí se podría hacer por el teorema de Pitágoras, porque ya conoceríamos se podría decir que la longitud del vector BC junto con la Ajá. longitud del vector AB, así que pues ahora sí se puede aplicar para obtener la altura y así sacar el área. Pero el pero teorema de es que no Pitágoras sabemos si es rectángulo. no es rectángulo. No es un triángulo rectángulo. Pero es porque se ve luego, luego, ¿no?
Sí, ahí está la figura. Yo la traté de hacer lo más a escala posible, o sea, a buena escala, para ver que no es un triángulo rectángulo. A ver, como les voy a dejar que lo piensen para el día de mañana, pero les voy a dar la siguiente sugerencia. Les voy a decir el siguiente hint, como le suelen decir en algunos textos. Sugerencia. El área de un triángulo es igual a un medio del área de un paralelogramo. Sí, cierto. Ya más les voy a decir eso. Es lo que les puedo decir como sugerencia. El área del triángulo que estamos buscando es igual a la mitad del área de un paralelogramo. Pues ya estaría. Pues, bueno, ya Sería ustedes lo completar el paralelogramo, ¿no? Ajá, y Reflejamos los dos vectores que tenemos BC y AC. Voy a ver si que del otro lado de AB y ya tenemos nuestro paralelogramo y ya aplicamos lo que vimos. bueno, pues lo terminan para mañana. Ahí hacen bien la figura para que se vea el paralelogramo, el triángulo, y nos comentan los resultados que ustedes obtengan. Va, profe. ¿Sale? Ok, jóvenes, pues bueno, nos escuchamos entonces el día de mañana. Adiós, profe, gracias. Que tengan Gracias, excelente profe. día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.